Buenas tardes, mi nombre es Anet Rangel Martínez del grupo 502 de Ingeniería Química y voy a explicar la resolución del problema E2, flujo laminar en una rendija estrecha. Y el problema dice así: un fluido viscoso circula con flujo laminar por una rendija formada por dos paredes planas separadas a una distancia 2b. Efectuar un balance diferencial de cantidad de movimiento y obtener las expresiones para las distribuciones de densidad de flujo, de cantidad de movimiento y de velocidad. Como se observa, ya están las ecuaciones a las que tenemos que llegar y nos pide que calculemos la relación de la velocidad media a la máxima en la rendija. Y también debemos obtener la ecuación análoga a la de Hagen-Poiseuille para la rendija. Como se puede ver, aquí está nuestro diagrama. Se observan las distribuciones de velocidad, la distribución de la densidad, las coordenadas en las que se encuentra o en las que se va a encontrar el volumen de control, la entrada y salida del fluido. Posteriormente se determina el volumen de control, que es equivalente a delta X por delta Y por delta Z, o que es lo mismo, 2B por W por L. Posteriormente se aplica el balance de momentum, que dice velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos velocidad de salida de cantidad de movimiento más la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema igual a 0. Y por lo tanto esa es la ecuación 1. Debido al diagrama se obtienen las ecuaciones de entradas, salidas y fuerzas que se pueden observar, que serían la ecuación 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las últimas dos son las de la presión y la gravedad. Posteriormente se sustituyen las ecuaciones anteriores en el balance de cantidad de movimiento y se obtiene la ecuación 9. Debido a que es un flujo en estado estacionario, entonces la velocidad vale lo mismo en la dirección z que en la dirección z más delta z. Por lo tanto, esos términos se hacen 0, se eliminan. Y después de ello nos queda la ecuación número 10. Tomamos en cuenta que el volumen de control es igual a 2B igual a delta X por W igual a delta Y por L igual a delta Z. Entonces se sustituyen esos valores en la ecuación 10 y se divide entre el volumen de control. Posteriormente se obtiene la ecuación 11, se aplica el límite cuando delta tiende a 0 y delta Z tiende a 0 también. Se aplica la definición de la derivada y se obtiene la ecuación 12. Se va a evaluar a la ecuación de la presión con respecto a la dirección Z. Se obtiene la ecuación 13 y posterior a ello se sustituye la ecuación 13 en la ecuación 12. Además, el problema dice que se sabe que la ecuación de Hagen-Poiseuille es igual a la presión más la densidad por la gravedad por la dirección. Entonces se sustituye la ecuación 14, la ecuación 15 en la ecuación 14 y se obtiene la ecuación 16. Se resuelve la ecuación diferencial y se aplican las condiciones frontera para obtener la constante, donde tau es igual a 0 y x es igual a 0. Se hacen operaciones matemáticas. Después se aplica la ley de la viscosidad de Newton y después de ello se sustituye la ecuación 19, que es la ecuación de Newton, en la ecuación 18. Se obtiene una ecuación diferencial que se resuelve por partes, se integra y después se vuelve
a calcular el valor de C2, donde X es igual a más menos B y la velocidad es igual a 0. Se obtiene la ecuación 21, la ecuación 21 se sustituye en la 20, posterior a ello se factorizan y se obtiene la ecuación 22. Para calcular la velocidad máxima en X igual a 0, solamente se sustituye el 0 en la velocidad máxima y se obtiene una ecuación. Después, para calcular la velocidad media, se tiene la ecuación del caudal y se obtienen las siguientes operaciones matemáticas. Por último, se relaciona la velocidad con la velocidad media y se tiene que la velocidad media es 2/3 de la velocidad máxima. Como conclusión, debido al antes expuesto, se denota que el balance de movimiento de cantidad de movimiento nos sirve para aplicarlo al cálculo del movimiento global en un fluido de algún sistema. Y aquí está la referencia. Eso es todo. Muchas gracias.